Año 2 de la presidencia de Milei, nuevos desafíos macroeconómicos y nuevos desafíos porque hay cambios en el mundo que van a impactar de maneras distintas en cada país. De eso vamos a hablar hoy con uno de los economistas más interesantes de la Argentina, que piensa además la Argentina desde afuera, porque parte de su trabajo profesional como profesor se hace en Estados Unidos. Me refiero a Rafael Di Tella. Muchísimas gracias, Rafael, por estar hoy en La Repregunta. Al contrario, gracias por la Bueno, invitación. Rafael Di Tella es doctor en Economía por la Universidad de Oxford, economista por la Universidad de Buenos Aires, es profesor titular en la Universidad de Harvard desde 1997, cuando ingresó en la Escuela de Negocios de Harvard, y allí pone el foco de su trabajo en instituciones y macroeconomía. Rafael, hay muchos debates nuevos en este año que no tienen tanto que ver con son una continuidad, pero le agregan matices a los que se venían dando desde el inicio de esta gestión, ¿no? La baja de la inflación como el gran logro, el ancla fiscal con el gran ajuste que hizo el gobierno de Milei, y el tema de este año es el dólar, ¿no? El precio del dólar, el ancla cambiaria, ¿no? Ancla fiscal está clarísima, el gran tema del ancla cambiaria. El gobierno se resiste, y Javier Milei en particular, a hablar de devaluación. ¿Cómo es tu mirada? El primer panorama del tema del dólar, el precio que tiene hoy el dólar, que es un precio tan central de la economía. Bueno, es un debate complicado, donde hay creo que hay consenso en que el tipo de cambio se apreció, pero hay un grupo de personas que creen que está sobrevaluado. Y eso quiere decir que va a terminar mal esto. Y lo único que tenía que aportar a ese debate que hay es que los economistas a veces vendemos certezas, como que tenemos más certezas de la que... Entonces, no me queda claro de dónde sale la certeza de que está sobrevaluado. Entonces, lo que puede ser que esté sobrevaluado, puede ser que termine mal, pero los economistas... ¿Cómo calculan eso? Y bueno, es medio difícil. Entonces, a veces estaría bueno poder transmitir la incerteza que tenemos. No estamos tan seguros de que esté sobrevaluado. Y cuando hicimos un trabajo con Pablo Tonelo mirando las experiencias de desinflaciones exitosas, hay desinflaciones que no son exitosas, vos podías ver que en todas había una apreciación del tipo de cambio. Y que cuanto más se parecían las condiciones iniciales a las condiciones iniciales de Argentina, bajo Milei, más apreciación tenías. Eso no quiere decir de que que nos vaya a ir bien, sí, pero sí quiere decir que hay que tener cuidado con decirte, yo la tengo clarita, esto explota, porque esto es de vuelta Martínez Dios, cuando en el fondo los economistas no tenemos tantos elementos como para estar tan seguros. Eso es la única cosa que tenía para aportar. Pero me parece muy interesante lo que decís. Por un lado, está claro que hay apreciación. Sí, eso no se discute. El tema es si esa apreciación es muy exagerada o no, si está sobrevaluada o no. Ahora, vos planteás los economistas que están sosteniendo que está sobrevaluada, por ejemplo, Domingo Cavallo, y de ahí que el presidente haya establecido casi una especie de confrontación muy personal, dice está sobrevaluado y es un riesgo. Ahora, si no se puede asegurar eso, sí. ¿Por qué el gobierno puede asegurar que no está sobrevaluado? No, por supuesto, es simétrico, por supuesto que lo que decís. Y me tocás en un nervio al aire, que es o sea, la pregunta que yo le hago es, ¿de dónde salen las certezas que tiene cada uno? Cada uno, está tanto buenísimo. El gobierno como Cavallo. Exactamente. Sí. Domingo Cavallo tiene él es uno de los más extraordinarios economistas que tenemos, como bien dijo Milei antes de pelearse, y tiene una experiencia increíble, tiene muchísima obsesión entonces muchas de las ideas que sacamos los economistas vienen de las cosas que dice Domingo. Entonces, entiendo de dónde viene su certeza y le confío mucho. No quiere decir que tenga la posta siempre, pero entiendo el proceso por el cual llegó. Otros análisis a veces me parecen un poco menos convincentes y me gustaría que transmitieran cuáles son los intervalos de confianza que tienen en sus predicciones. Esa es la única cosa que estaba diciendo con respecto a la sobrevaluación, porque ¿de dónde viene la experiencia que tenemos? Y de 2 o 3 experiencias de desinflación, el Austral, el Plan Real, Israel, etc. Lo que hicimos con Tonelo fue tratar de expandir eso. Claro.
a episodios que son mucho menos dramáticos que esos que te estaba señalando recién, pero que te permiten ver un poquito cómo es la tendencia, como te decía antes. Los que se parecen más a Argentina tienen apreciaciones más grandes. Y después hay una devaluación al final, o sea, se deprecia el tipo de cambio. Así que la flexibilidad cambiaria es importante. Así que hay que tener cuidado. Pero, de vuelta, los economistas, y yo estoy incluido en esos, por supuesto, que creíamos que el enfoque que hacía Milei era muy bestial y lo criticábamos antes. Y le fue mucho mejor de lo que predecíamos. Entonces, un poco de humildad, sobre todo después de pifiarla, no estaría mal. Entiendo ese punto. Pero lo interesante es que vos señalás que hay incertidumbre en cualquiera de las dos posiciones. Por supuesto, por supuesto. Porque el gobierno también lo establece como una especie de verdad, que no hay una sobrevaluación y que esto va a tener una salida muy razonable. Bueno, pero que tienen un punto que me parece que es importante resaltarlo, que es que todas las experiencias que tenemos pensando que ya está sobrevaluado, vienen de momentos donde vos no tenías tan clara la ruptura con la dominancia fiscal. El gobierno tiene una situación bastante única. En todos los gobiernos que yo conozco, el político quiere gastar y el ministro de Economía le dice no. Acá es como al revés. El presidente le dice al ministro de Economía, sos un populista, no gaste más. Claro. Es como que está al revés. Y eso genera una dinámica bastante virtuosa. Si le va a permitir sobrevivir esto, no lo sé, pero no es que tengamos tanta experiencia de episodios parecidos. Eso es lo que es bueno recordar. Muy interesante. Es decir, la vocación política por sostener el equilibrio fiscal y el superávit fiscal es única 100%. En la historia de los planes de estabilización. Que yo sepa, sí. Y eso hace que quizás la conclusión que saque el gobierno de que se va a mantener un ritmo razonable de devaluación del peso tiene sentido. Sí, yo diría, se ganaron el beneficio de la duda, les fue mejor de lo que imaginábamos. Todos tenemos críticas, muchas de las críticas que yo le haría vienen copiadas de lo que dice Domingo o de lo que dicen, pero me parece que se ganaron el beneficio de la duda. Vamos a ver cómo llegan. Fíjate que es una cosa rara. En general, el fondo entra en momentos de crisis. Acá es un gobierno que está saliendo de una crisis, así que se esperaría que el fondo participe de este momento argentino. Así que todas cosas que pueden mejorar el perfil y veremos cómo sigue esto. No quiere decir que yo apoye todo lo que hace el gobierno, pero te estoy diciendo que simplemente, si te soy honesto, veo que les fue mucho mejor de lo que me imaginaba yo antes. Rafael, vos decías que los economistas, bueno, es una ciencia social, ¿no? En definitiva, siempre tiene muchos modelos matemáticos y muchos números, pero en definitiva es una ciencia del comportamiento humano, de cómo las personas toman decisiones en ese mundo donde el dinero funciona como una variable clave. Sin embargo, Milei hizo pedagogía sobre un tema teórico de la economía, pero también histórico, que es cuando hay déficit y hay emisión, hay inflación. Ese mantra lo aprendimos todos los argentinos. Vino Tom Sargent el año pasado, que es como uno de los economistas que ha aportado a esa concepción. ¿Por qué es distinto ese tema, donde hay una certeza casi de relación causa-efecto, al tema del valor del tipo de cambio en el mundo de la economía? ¿Por qué ese tema tiene como una especie de nivel de certeza total, de mantra de que si una economía emite mucho para cubrir el déficit termina con inflación, se diferencia del tema de qué precio tiene que tener el dólar en una economía en un determinado contexto? Mira, te contesto, no sé, una muy buena pregunta, tengo que pensarlo más. Con respecto a mi primera reacción es que es interesante la idea que cuando vos imprimís dinero vas a tener inflación, porque resulta que es cierta en muchas circunstancias, pero no siempre. Los japoneses emiten mucho y no logran tener inflación. De hecho, tratan de tener inflación. Claro. Entonces no es tan obvio que eso. Lo que sí es obvio que es que en contextos delirantes como tenía Argentina, con gobiernos donde había dominancia fiscal, que es que no podían evitarlo, entonces sí, había un consenso muy grande entre todos los economistas que eso producía inflación, que es muy distinto a Japón. Pero lo que te quiero decir es que está muy buena tu analogía, lo tengo que pensar mejor. ¿Por qué hay más consenso acá que allá? Tendría que pensarlo. Bien.
Lo dejamos para la próxima. Dale. Entonces, Rafael, en el discurso presidencial de la Asamblea Legislativa, Milei por primera vez dice algo que no ha dicho desde que llegó al gobierno, que es, bueno, esto no hemos llegado al puerto definitivo, puede haber volatilidad, habla de la palabra volatilidad específicamente, cuando en general su comunicación acerca del rumbo de la economía es de un optimismo lleno de certezas. ¿Qué tipos, por supuesto no estás en la cabeza de Milei, pero si vos ves desde afuera el panorama argentino, teniendo en cuenta la política y el contexto político de la Argentina, y ves el panorama internacional, ¿qué tipo de volatilidad te imaginás que puede tener un proceso como el argentino? Mira, no sé a qué se hace referencia. Claro. Me encanta escuchar eso. Una de las cosas que me preocupaban del gobierno era pensar que íbamos a hacer una estabilización a rajatabla y esa inflexibilidad en el objetivo te podía generar riesgos en la parte, por ejemplo, del tipo de cambio. Siempre tengo la idea de que ¿por qué no hacemos por etapas? Hagamos una estabilización para tratar de bajar, después hay que aflojás, después volvés a hacerlo. En fin, yo soy una palomita, ¿no? Me dan miedo las cosas justamente porque vos estás muy expuesto a la volatilidad, sobre todo ahora internacional. Estados Unidos está cambiando las reglas de juego en 20 dimensiones todo el tiempo. Entonces me da bastante incertidumbre cómo acomodarse a eso. Así que me encanta que esté preparado para que, bueno, por ahí tenemos que barajar y dar de nuevo. Eso sí, estaría fue muy bueno. curioso eso, ¿no? Esa mención tan Excelente, clara me parece en un excelente. año clave también, ¿no? Ahora, vos estás en Estados Unidos viendo el proceso económico de Estados Unidos con este cambio de gobierno. ¿Cuánto, y por un lado, analizaste los planes de estabilización para tratar de entender cómo era el funcionamiento de los planes más parecidos a la situación de Argentina? Entonces, ese análisis que vos haces de los planes de estabilización que tenían el cambio, la apreciación más alta, ¿incluía un contexto geopolítico tan único como el que está generando Trump? No, es una buena observación, claro, no. Hay muchísima menos. Empieza en los 60 la base de datos y termina en el año 2020. Entonces cubre periodos de Bretton Woods, muy distintos. Pero es verdad que la guerra comercial que está iniciando Trump es bastante inusual y no la tengo en las bases de los datos, así que de vuelta es otro factor que hace que tenga inseguridad sobre lo que te estoy comentando. El tema de la tasa de interés, ¿no? En Estados Unidos, eso, en los efectos que puede tener la política, las decisiones económicas de Trump en la tasa de interés, ¿perjudican o benefician a Argentina? ¿Cómo ves eso? Bueno, no, por supuesto, si levantan la tasa puede generar menos ganas de financiar a Argentina, en términos generales, pero la incertidumbre que genera Trump no solo es por la tasa de interés, es la parte comercial, la parte geopolítica de estar, y la posibilidad de que nos apoye. Hay una cosa interesante que hace el gobierno de Milei, es alinearse con Estados Unidos, pese a las dificultades que te genera estar alineado con Estados Unidos. Y me parece que eso, dada el potencial de ayudarnos, por la debilidad extraordinaria que tiene el gobierno de Milei, heredada. Nosotros a veces nos olvidamos que la situación que le dejan, por ejemplo, el Banco Central, la cantidad de reservas que tenía Argentina, es calamitosa. Sí, sí. Entonces, con ese nivel de fragilidad, tener un amigo fuerte es clave, aunque sea un amigo un poco errático. Claro, claro. Si uno piensa en Brasil, ¿no? Todo el tema devaluatorio que hubo en Brasil, hablaba con un empresario argentino que comparaba la situación de los empresarios en la Argentina con la de Brasil, que planteaba esto. En Brasil, la economía, el mercado brasilero piensa en términos de reales, no está pensando en términos de dólares. Entonces, cuando hay devaluaciones, en realidad no hay tantos cimbronazos como los que suceden en la Argentina. ¿Coincidís con eso? Sí, que tenemos una moneda pésima, sí, es una basura nuestra moneda. Entonces, el tema, es decir, que Brasil devalúe para tratar de compensar esos cimbronazos externos es un beneficio de Brasil.
Yo diría que tener una buena moneda es mejor que tener una mala moneda. Y te diría que el plan original de Milei, que me ponía nervioso a mí, era esta idea de que íbamos a dolarizar y que íbamos a hacer una cantidad de cosas que no me parecía que eran por buen camino. Lo detecto mucho más realista y concentrado en llegar a tener una moneda más lógica que te va a permitir poder tomar esas decisiones. Y eso me parece buenísimo. Ahora, más allá de Milei, en la mecánica de las devaluaciones para protegerse de cimbronazos externos, el hecho de que el gobierno esté tan en un año electoral, ¿no? Entiendo, hay una lógica en la Argentina que cuando el dólar se dispara, los precios siguen a ese precio, ¿no? Entonces, es un problema, ¿no? Pensar en una devaluación en la Argentina, en este contexto, con nuestra psicología. Ahora, la idea de sacar del campo de acción, de la caja de herramientas de la política económica, la devaluación, ¿no lo deja expuesto a la Argentina a estos cimbronazos? Depende. No, para mí no, mi forma de verlo no, para nada, porque Argentina la política monetaria se usa se usa muy mal. Entonces, recuperar la política monetaria para hacer cosas malas no es una buena idea. Entonces, es verdad que tener flexibilidad de política monetaria es bueno y es un bien, por supuesto. Si vos estás acostumbrado a usar esa libertad para mal, terminás mal. ¿Qué sería usarla para mal? Si vos devaluás porque no tenías ganas de trabajar, querés ser competitivo. Entiendo. Entonces eso te va a generar, todo el tiempo están tratando de evitar, estuvimos los argentinos tratando de evitar decisiones difíciles porque encontramos cortadas. Y la política monetaria se puede convertir en una sucesión de cortadas que terminás cayéndote por un precipicio. Así que los brasileños tienen un poquito más de libertad en la política monetaria porque la usaron más razonablemente. Claro. Incluidos los gobiernos populistas. Sí. Es usual decir que los Kirchner, Lula... No, es mentira. Lula fue muchísimo más lógico que los Kirchner. Los Kirchner fueron, y Kicillof en particular, fueron calamitosos en su uso, en la bastardización de políticas que te pueden permitir esas libertades. Ellos bastardizaron políticas de izquierda. Vos no podés estabilizar, yo siempre me gustan las estabilizaciones con, por ejemplo, políticas de ingresos. Ellos las bastardearon. Entonces, yo siempre tengo la duda las pido, pero después digo, no sé, cuando las usan, en Argentina no se pueden usar, porque ya la gente cree cuando vos vas a usar controles de precios y salarios o acuerdos de precios y salarios, que vos estás haciendo lo que hacía Kicillof. Claro. Y eso es un desastre. Claro. Así que ellos se dedicaron a bastardear nuestros instrumentos de política. Y ahora no tenemos instrumentos de política. Entonces, hasta que no nos portemos bien, usemos bien nuestros instrumentos de política, y la oposición sea una oposición lógica y no una oposición tan ideologizada, vamos a tener este tipo de restricciones. ¿Y la mirada de los empresarios cómo juega en ese tipo de armas disponibles para...? Bueno, los empresarios están en la misma situación que te estoy comentando. Si la alternativa a Milei fuera Schiaretti y Larreta, sería completamente distinto el negocio este. ¿En qué sentido? Que habría muchísima más confianza, porque son tipos que manejan el Estado, van a dar una alternativa progre, basada en un Estado fuerte, pero un Estado lógico, no un Estado sobredimensionado que no puede financiar, o con instrumentos estúpidos o instrumentos regresivos. Una cosa fascinante del kirchnerismo es que, llenándose la boca de que ayudan a los pobres, los ningunean y les cobran impuestos. Con la inflación. Es increíblemente regresivo, con una cantidad de cosas, no solo la inflación. La política de seguridad es otra. Pero lo que te quiero transmitir es que quizás para el gobierno sea útil que la alternativa sea el kirchnerismo, porque entonces le perdonamos todo. Pero yo creo que para ellos, para el país y ciertamente para el gobierno, se estabilizaría mucho más fácil este país si la alternativa fueran gente seria. Claro. Que piensa un poquito distinto, que no quiere ir de un tamaño del gobierno de 43 a 23, que quieren llevarlo a 33. Sí, posiciones razonables, macroeconómicamente razonables. Eso sería extraordinario para mi forma de ver. Rafael, a ver, me parece interesante la respuesta sobre la devaluación
y la voluntad política de tener una política monetaria razonable. Con el tema del gasto del Estado hubo una política poco razonable, ¿no? Sí. Un déficit sostenido con emisión. Lo irracional en una política monetaria es devaluar en lugar de, por ejemplo, hacer reformas estructurales, en lugar de que los empresarios se aboquen a el manejo de costos racional, buscando ganancias razonables, y en lugar de que el Estado baje impuestos innecesarios. Eso sería lo razonable, y lo irracional es tener a mano la devaluación cuando no se ha hecho eso. Claro, cuando vos de alguna manera, vos podés bajar los salarios devaluando y permitir que un tipo sea competitivo. ¿Qué tal si somos competitivos porque tenemos buenos productos? Mirá, cuando los empresarios argentinos, mirá lo que es Mercado Libre. Pueden ser extraordinarios los empresarios argentinos. Digo, cuando yo te pregunté por los empresarios, estaba pensando en esto. El empresariado argentino está acostumbrado a plantear devaluación, porque el presidente hace esa composición de lugar. Parte del empresariado argentino, ¿no? Está acostumbrado a pedir devaluaciones en lugar de revisar puertas adentro de sus empresas, la efectividad de su estructura de costos y de su productividad. Y aparte el gobierno tiene que aportar infraestructura, reformas estructurales y baja de impuestos. Sí. ¿Así es el panorama? Sí, yo lo interpreto como que el proyecto de Milei, esta es la parte más interesante para mí de Milei, es lo que estás señalando, que es que de alguna manera está intentando armar una opción de centro-derecha legítima o como a la americana. Ajá. En vez de estar pensando en empresarios que son contratistas del Estado, que son cerrados, etcétera. Mercados regulados. Expertos en mercados regulados, etcétera. Está tratando de que los empresarios sean empresarios que compiten y que son generadores de riqueza, etcétera. Es una cosa, el capitalismo en el mundo no hay todas percepciones parecidas. El capitalismo americano es bien distinto. El capitalismo americano no es como es en ciertas partes de Europa, que es, bueno, es injusto, pero es más eficiente, así que después le vamos a poner muchos impuestos. En Estados Unidos es más justo el capitalismo, en el sentido que lo perciben como que genera que los tipos que generan más valor les vaya mejor, etcétera. Entonces, meritocrático. Entonces, de alguna manera, los americanos no les gusta ponerle impuestos a los ricos. Eso es una de las... De ahí ese gran debate. Claro. De ahí viene la excepcionalidad americana con respecto a esto. Entonces, yo veo el proyecto de Milei un poquito como tratando de armar una derecha, una centro-derecha argentina que trata de tener un capitalismo o defender un capitalismo legítimo, donde hay más competencia. Por eso castigar las fusiones entre empresas monopólicas, tratar de abrir la economía. Milei no está ayudando a los empresarios. Es una derecha que no ayuda a los empresarios. Es bastante nueva en ese sentido, bastante interesante. En la Argentina la discusión es que el RIGI, por ejemplo, con la institucionalización de reglas claras y la atracción de inversiones, es claramente un beneficio a ciertos sectores de negocios, pero que es mucho más duro con la base de la pirámide, por ejemplo, los jubilados. No sabría qué comentarte sobre eso. La economía que recibió Milei hace un año tenía una cantidad de desequilibrios extraordinarios y una cantidad de desgracias mundiales. Por ejemplo, el sistema jubilatorio, o sea, gente que no había aportado, que se jubilaba, una cantidad de cosas que le había arruinado el sistema jubilatorio. Entonces, pensar que ahora lo vas a poder resolver en 2 minutos no me parece que sea realista. Cuando está el Banco Central todavía no tiene reservas, es una situación de una fragilidad espantosa. Entonces, no hay que intelectualizarla la cosa. Estamos muy mal, funciona. Sí, se me ocurren a mí 27 ideas para criticar a Milei, pero me parece que estaríamos pifiándole a qué es lo importante y con qué cosas son ingeniosas, pero no aptas para este momento. En esta posibilidad bifronte que tenés, estando en Estados Unidos y estando también en la Argentina, de manera como muy balanceada,
Esa cercanía de Milei con Elon Musk, ¿no? Esa influencia mutua, ¿no? Milei con la motosierra y las desregulaciones de Sturzenegger, que Elon Musk toma como modelo de su acción a seguir dentro del Estado de Estados Unidos. Y esta idea de hombre de negocio tan particular, con el viaje a Marte que Milei ha planteado, ¿no? Como el empresario como el nuevo explorador del futuro. ¿Cómo se ve esa relación desde Estados Unidos y cómo se ve en términos económicos empresariales ese vínculo? No sé si puedo contestar, es una pregunta Algunas muy difícil. observaciones. Mi única reacción es que Milei encontró algunas vetas políticas para su proyecto político bastante originales y raras. Una es la autoridad, ¿viste? Que gritonea y copia el estilo feo que tenemos los economistas de rey. Eso es una cosa, invocar autoridad es una cosa rara en política y la veo como que, medio que es un invento de Milei. ¿Invocar autoridad en otros autores, por ejemplo? Cuando sí, le dice, vos sos un idiota, no entendés nada. Eso es algo que hacemos los economistas y él, hacer bullying. Pero lo hace elevado a la enésima potencia. A mí no me gusta, pero entiendo que tiene su efecto. Lo usan los economistas y así que... Sí. Y la otra cosa que también veo que encontró es que había una especie de olor en la época de hartazgo con la cosa woke. Y la cosa... Claro. Había un hartazgo importante. Yo te cuento que en la zona donde vengo yo es realmente insoportable. New York, yo vengo de un pueblito así chiquitito, Cambridge. Claro, estás en Boston. En Boston. Claro. Y en esa zona es realmente infumable. Y eso complementado con la idea de que las burocracias se te meten y son las que generan estas cosas woke, también generan regulaciones, etc. Un dirigismo estatal sobre eso. En la parte cultural y en la parte económica. Entonces él encontró ser una especie de emblema de eso que los seduce enormemente, tanto a los políticos más de centro-derecha del mundo como a los empresarios. Entonces se ha convertido, el interés que hay en Milei es sorprendente. Nunca vi... ¿Sigue vigente eso? Sí, la gente le interesa muchísimo. ¿Y el escándalo con la moneda libre, con la memcoin? No lo veo como que sea muy relevante. Bien. Última cuestión, Rafael, te voy a sacar un poquito de las cuestiones macroeconómicas en relación al tema del delito en la Argentina, por los episodios que se han dado en provincia de Buenos Aires, con una frecuencia de asesinatos también de menores, con la participación de menores muy preocupante. Milei insiste con que hay que cambiar la concepción, en la manera en que se ve el delito y nos enseñó la escuela austríaca en el tema macroeconómico, aquí viene con Gary Becker y el costo del delito. Dice que comprendiendo el delito de esa manera se va a llegar a solucionarlo. ¿Estudiaste en algún momento de tu desarrollo profesional ese tema? ¿Podrías explicarnos de qué se trata? Sí, por supuesto. Hay una cantidad de autores, algunos economistas, pero también de otras áreas, que piensan el delito en términos de los incentivos que tiene la gente para hacerlos y los castigos, etc. Y en ese mundo hay muchas reformas lógicas para hacer que permitan bajar los incentivos al delito y mejorar, cuando se castiga a la gente que cometió delitos, mejorar los castigos. Nosotros tenemos un sistema de prisiones ignominioso, lamentable, donde mandabas a una persona a una prisión y salían muchísimo peor. Claro. Entonces, con un colega mío, con Ernesto Jagrotsky, a quien vos conocés, hemos hecho estudios y proponemos que se usen más las pulseritas electrónicas como castigos intermedios, etc. Así que hay muchísimas reformas para hacer teniendo en cuenta los incentivos, etc. Pero el problema central que hay en ese área es que la izquierda abrazó un proyecto que es malo para los pobres en el tema de seguridad. Por cipallín, porque nosotros le copiamos lo que dicen los países ricos. En los países ricos, por supuesto que ser muy represivo, estás protegiendo a los ricos, porque el delito le afecta más a los ricos o potencialmente. Sí. En Argentina, una cosa que pasa es que cuando vos tirás, aumenta el delito, le pega más a los pobres que a los ricos. Entonces, a los aumentos de crimen en Argentina son regresivos. Claro, entonces, de alguna manera, ser represivo es progre. Claro. Eso no le gusta a los... porque no se lo como el ajuste con la inflación.
ser represivo es una manera de ajustar, de ponerle un precio alto al delito para que el delincuente no salga a delinquir. Piensen, me van a meter preso. De alguna manera, sí, años. de alguna manera, sí, claro. Los derechos, en general, ¿no? Entonces, la idea general es que vos tenés acá proyectos que suenan represivos, el de... bajar la edad de imputabilidad. Bajar la edad de imputabilidad. Vos lo ves a Spert. Spert es muy agresivo en las cosas propuestas que... Cárcel oval. Claro, es hiperagresivo. ¿Y por qué tiene tanto...? Me parece a mí que eso, cuando vos lo ves, si eso efectivamente baja el delito, es progre. Es como que es una paradoja, porque él no se ve a sí mismo como progre. Como una represión lógica, ¿no? Sí, se logra. Claro. Hay tal nivel de desorden. Cuando vos ves en fin, hay múltiples medidas de represión que son muy bajas en Argentina, para la cantidad de delito que tenés. Claro. Por eso vos tenés zonas que son donde la gente pide orden, porque el desorden es increíblemente regresivo. Claro. Pero bueno, esa parte es... Pero muy interesante, porque quedaban esas frases y no se ha explorado todavía ese tema, así que me parecía bueno preguntarte porque sabía que habías estudiado eso. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por estar hoy en La Repregunta. Muchas gracias a todos.